membrana alveolo-capilar va a ocasionar la disminución de la función ventilatoria. Por lo tanto, va a disminuir la concentración de oxígeno en sangre y aumentar la concentración de CO2. Bien. La función principal entonces de la respiración es proporcionar oxígeno a las células corporales y eliminar el exceso de dióxido de carbono. Entonces, el objetivo de la oxigenoterapia es corregir esta disminución de la concentración de oxígeno en la sangre y por ende en la célula. La saturación de oxígeno del 90% equivale a la presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Ese es el punto de corte a partir del cual empieza la hipoxemia. Si esta concentración de oxígeno en la saturación, es decir, cuando le ponen usted en el dedo la saturación de oxígeno y miden la pulsoximetría, viene a ser menos del 90%, la concentración en arteria viene a ser menos de 60 milímetros de mercurio y este paciente ya está entrando en lo que es el declive, la hipoxia celular con muerte celular. Bien, por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que altere el flujo sanguíneo, ya sea la bulimia, la pérdida sanguínea, la deshidratación, lo que fuere, va a alterar por ende el transporte de oxígeno. Bien. Entonces, si recuerdan ustedes en fisiología, esta es la curva de saturación de la hemoglobina, tendremos ahí que la insuficiencia respiratoria viene a ser un síndrome clínico que se caracteriza por la falta de una correcta oxigenación arterial y o una correcta eliminación de CO2. Entonces vamos a entrar a lo que es una hipoxia cuando en la curva de saturación de la hemoglobina, si ustedes ven ahí en el punto central donde convergen las dos líneas de los cuadrantes del eje y de la Y, en el punto Y, viene a ser el punto de corte a partir del cual, si nosotros vamos hacia la izquierda, empieza a desaturar tanto la pulsoximetría como la concentración de oxígeno a nivel arterial. Por lo tanto, nuestro punto de corte va a ser 60 milímetros de mercurio en la presión de oxígeno arterial y 90% en la saturación de oxígeno. Entonces, la curva de saturación de la hemoglobina se va hacia la izquierda y si aumentamos la concentración de oxígeno en inhalado, pues se va hacia la derecha. Entonces, la insuficiencia respiratoria se va a clasificar en dos brazos. Uno es aquella insuficiencia que cursa con hipercapnia, es decir, con aumento del CO2, y otra en donde no hay aumento del CO2. Pero cualquiera de las causas que sea lo que inicia esta hipoxemia, tiene que ir a la causa principal a tratarse mientras que voy a administrar mi oxígeno. Entonces, surge una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, no hipercápnica, del tipo 1, cuyo objetivo para nosotros va a ser aumentar una presión arterial de oxígeno más de 60 milímetros de mercurio y la saturación, por ende, más de 90%. O una insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, donde acá el objetivo es alcanzar una presión arterial de oxígeno entre 50 y 60. No puedo llevarlo a más. ¿Por qué? Porque me aumenta el CO2, ¿bien? Para lograr una saturación entre 85 y 90, nada más. En este caso, en la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, por la misma fisiología que lo produce. Entonces, en nuestro tratamiento para este tipo de insuficiencia respiratoria, van encaminadas a ¿qué? A administrar oxígeno si el paciente todavía puede mantener la ventilación, es decir, es capaz de inspirar y expirar por sí mismo. A darle una ventilación no invasiva si es que hay dificultades en mantener las presiones intrapulmonares que permitan la apertura alveolar con la presión inspiratoria. Si es que ya no tiene fuerza y se va agotando el paciente, entonces necesitamos darle el oxígeno a cierta presión que permita la apertura del alveolo y evitar que se colapse. Por lo tanto, le damos una ventilación no invasiva.
sellamos una máscara en la cara y le damos el oxígeno a cierta presión. Es lo que utilizan los obesos cuando tienen el apnea obstructiva del sueño. Ellos ventilan, pero hay cierta incapacidad al dormir de mantener presiones adecuadas, normales, que permitan esa apertura alveolar. Y el otro modo de de mantener una buena oxigenación insular es con la ventilación mecánica convencional o invasiva. Esta vez, en estas circunstancias, el paciente no inspira ni expira. Bien, no es capaz de hacerlo solo. Necesita apoyo de una máquina tanto para inspiración como para la expiración. Entonces, en este caso, tiene una ventilación artificial, mecánica, que necesitan nuestros pacientes actualmente. ¿Bien? Esto es rápidamente, porque no es para enseñarles ventilación mecánica, pero es para que lo entiendan a grosso modo. ¿Bien? Entonces, la administración de oxígeno, es decir, el primer punto, que es la administración de oxígeno, mantener una oxigenación correcta en un paciente que inspira y expira, es decir, que mantiene una ventilación, es hacerlo mediante sistemas que pueden ser de alto flujo o bajo flujo, y va a depender de ¿qué? De la concentración de la fracción inspirada de oxígeno para mantener cierta concentración arterial. La fracción inspirada de oxígeno, el FI sub O2, el FiO2, viene a ser lo normal. Nosotros inspiramos una concentración de 21%, porque el resto está con el nitrógeno, carbono, ¿no? El CHON, ¿se acuerdan? Bien. El 21% es oxígeno. Y esa concentración de oxígeno es la que nosotros inspiramos. ¿Bien? Pero cuando hay ciertas alteraciones en el parénquima pulmonar, que esta concentración es insuficiente, tenemos que aumentarle más concentración para que pueda mantener la presión arterial de oxígeno sobre los 60 milímetros de mercurio. Entonces, los objetivos de la es decir, de la administración de oxígeno, son aumentar la fracción ambiental del 21%, tratar la hipoxemia y evitar el sufrimiento tisular, disminuir el trabajo respiratorio y por ende la demanda de oxígeno en el miocardio, ¿no? Entonces, el trabajo miocardio. Las fuentes de administración de oxígeno son sistemas de alto flujo o sistemas de bajo flujo. Bien, en los sistemas de alto flujo, la FiO2, es decir, la concentración que nosotros le vamos a administrar al paciente, no se va a modificar con la ventilación del paciente. El paciente todavía ventila. ¿Bien? Y lo vamos a dar con diferentes aditamentos. Por ejemplo, esta es una máscara Venturi. ¿Bien? Lo vamos a hacer con la mascarilla Venturi o los tubos en T que vemos acá en la parte inferior izquierda. Las mascarillas Venturi nos van a administrar una concentración de FiO2 que va del 24% al 50%. Pero les digo algo, a partir del 40% de FiO2 administrado con un sistema de alto o bajo flujo, necesitamos humidificar el oxígeno. ¿Por qué? Porque si no sería irritante para la vía aérea. Bien. Por lo tanto, nosotros mantenemos lo máximo que podemos administrar con estos sistemas sería del 40%, ¿bien? Y lo vamos a hacer de acuerdo a cómo nosotros tenemos la cantidad de flujo de oxígeno. El flujo de oxígeno viene a ser el volumen de aire de oxígeno que va a inspirar. No estoy hablando de concentración, estoy hablando del volumen, ¿bien? Hay otro sistema que es las conexiones en T, como ven este tubito acá, ¿bien? Y esta flechita que nosotros observamos acá, este punto, es lo que se va a conectar a un tubo de intubación endotraqueal. Por ejemplo, a un tubo, el paciente sale con su tubo, sale intubado de sala de operaciones, ¿bien? Pero no necesita una concentración del 100%, porque aún ventila un poco él mismo. Entonces, podemos sumarle cierta concentración para mantener una saturación adecuada, más del 90% se supone, ¿no? Y también puedo colocar este punto en los pacientes que tienen traqueostomía. Una traqueostomía viene con una cánula de traqueostomía y se conecta ahí
También el paciente ventila, pero no es capaz de mantener una saturación sobre el 90%, saturación de oxígeno. Por lo tanto, tengo que administrarle por este sistema cierta concentración que me permita alcanzar el 90, más del 90%, ¿no? 94% estaría ok. Bien, los sistemas de bajo flujo son sistemas que van a estar influenciados por parte de la inspiración del paciente. Bien, parte del gas es inspirado por el paciente por el paciente y por parte del aire. O sea, tenemos dos fuentes de oxígeno. Una por parte del paciente y otra por parte de la concentración que da estos sistemas de bajo flujo. Tenemos las cánulas binasal, tenemos las mascarillas de reservorio. Algunas son con reinhalación, otras son sin reinhalación. Bien, las cánulas binasales entonces nos van a administrar oxígeno que van desde el 24% hasta el 40%. Ya les he dicho que si no tendríamos que modificar el porcentaje, ¿no? del oxígeno. Y las bolsadas de reservorio un poco más de saturación. Creo que hay conectado todo, creo, en algún momento. Hay algunos que están Cuando el paciente no es posible mantener una saturación adecuada con estos sistemas de bajo o alto flujo, ya necesitamos mantener mantener la vía aérea oxigenada. Entonces tenemos que hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Y el hacer el manejo avanzado de la vía aérea involucra una intubación endotraqueal, colocar, ya no ser solamente el sistema de bajo flujo, sino ya colocar un tubo endotraqueal. Y para esto tenemos lo que se denomina el laringoscopio. Es un equipo con el cual nos va a permitir visualizar las cuerdas bucales en la orofaringe para permitir pasar entre ellas un tubo endotraqueal. ¿Bien? Entonces, consta de un mango, como ustedes ven acá, este es el mango, consta de una hoja, como ustedes ven acá, esta es una hoja, que puede ser curva o recta. Bien, tiene una fuente de luz que se va a activar una vez que haya contacto entre la hoja y el mango. Bien, y esta luz nos va a permitir observar mejor el lugar de la orofaringe, porque la orofaringe es oscura. Bien, las hojas del laringoscopio pueden ser, como les dije, curvas o rectas, y la utilización de una o de la otra va a depender de la destreza del anestesiólogo al utilizarla, de quien intuba en realidad, ¿no? Porque lo puede intubar inclusive un médico de emergencia. Bien. Para nosotros poder intubar, tenemos que cerciorarnos que el paciente, en primer lugar, no tenga reflejos de protección de la vía aérea, por el riesgo de aspiración que puede haber. Si, por ejemplo, el paciente comienza a vomitar o tiene arcadas, náuseas, puede traer todo el contenido gastrointestinal hacia la orofaringe y esta puede pasar a la vía respiratoria. Entonces tenemos que tener en cuenta que haya perdido el reflejo de protección de la vía aérea. 2, que el paciente esté en una insuficiencia respiratoria grave, es decir, con una concentración parcial de oxígeno en arteria, menos de 60 milímetros de mercurio, ¿bien? O una saturación de oxígeno menos de 90. Que el paciente haya entrado en paro cardiorrespiratorio, sin embargo, esto solo si el reanimador es incapaz de mantener una vía permeable con la bolsa mascarilla. Si es incapaz y no se puede mantener la ventilación adecuada con una bolsa mascarilla, entonces se intuba. Mientras tanto, no es de primera indicación intubar. Bien, y cirugía pues de cuello, cabeza, de lo que pueden ser, o de cavidades abdominales o torácicas que pueden necesitar una intubación por lo largo de la cirugía. Bien, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal es un insumo de látex, ¿bien?, que consta de varias partes.
Por ejemplo, esta parte de acá es lo que yo le decía que se conectaba al tubo en T, en la parte donde se va a conectar a la fuente de oxígeno. Bien, consta de un manguito que nosotros al ya pasar las cuerdas vocales tenemos que insuflar para que se infle este balón y pueda sellarse y evitar que salga a través de las cuerdas vocales. Hay, por ejemplo, extubaciones accidentales en algunos pacientes y al salir por las cuerdas vocales con el baloncito inflado, pueden lesionar y el paciente puede quedar disfónico o afónico de por vida. Un momentito, creo que han dejado más de sus compañeros. Por favor, no estén saliendo y volviendo a entrar porque tengo problemas para admitirlos luego. Bien, y van a tener longitudes diferentes, bien, van a tener longitudes diferentes y diámetros también diferentes, ¿no? Los más pequeñitos, que es de 2, 2.5, 3, 3.5, lo utilizamos de los recién nacidos, incluso neonatos prematuros, ¿no? Bien, luego los números más grandes, que son 8, 5, 9, son para los pacientes adultos, varones. Normalmente para una mujer sería 7, 7.5, usamos 7 en pacientes gestantes, en lo cual con el aumento de la volemia durante el embarazo va a haber edema incluso de la cara, de las manos, de los pies y también edema en todo lo que es el tejido conectivo y por lo tanto en la orofaringe puede también estar edematoso. Por lo tanto, necesitamos un tubo de menor calibre. Esa es la consideración en gestantes, ¿bien? Y la longitud también. Doctora, ¿pero cuánto ingresa a todo, hasta el borde, ingresa en la vía respiratoria? No. Tiene un límite. Es decir, cuando nosotros vemos las cuerdas vocales, ¿bien? Estas líneas negritas que ustedes ven acá, nosotros nos cercioramos, el primer punto para saber que el tubo endotraqueal esté en la vía respiratoria es ver pasar por las cuerdas, a través de las cuerdas vocales, esta línea negrita. Si ya pasó, lo primero que tenemos que hacer es insuflar el manguito para evitar que se salga. Y luego tendremos que ver la simetría de nuestro tubo endotraqueal en ambos campos pulmonares para poder nosotros decir a esta altura fijo el tubo. En teoría, la puntita del tubo endotraqueal tiene que quedar a unos centímetros, esa puntita de acá, tiene que quedar a 1 o 2 centímetros sobre la carina. ¿Por qué? ¿Cuál es el bronquio que es más recto? A ver, ¿quién levanta la mano? El bronquio principal que es más recto, anatómicamente. El bronquio que es más recto, ¿cuál es? El bronquio derecho, doctor. Derecho. Derecho. Por lo tanto, cuando nosotros ingresamos con el tubo endotraqueal, este tiende a irse hacia el bronquio derecho. Y el bronquio izquierdo queda sin oxigenación. Por lo tanto, puede crearse las atelectasias. Perdón. Atelectasias puede haber. Colapso del pulmón izquierdo. Se pega. Entonces, también puede haberse todo ese problema. Por lo tanto, nosotros tenemos que fijarnos a la hora de intubar que este no se vaya hacia adentro. En teoría debe quedar 1 o 2 centímetros, pero no tenemos vista de rayos X a través del tórax para saber que estamos ahí. Pero sí hay una forma de comprobar la simetría en ambos campos pulmonares. ¿Cómo? Auscultando. Auscultando el tórax en 5 puntos. En el campo superior del hemitórax, en las regiones, en la línea media axilar de ambos lados y en el epigastrio. Bien. Entonces, ¿cuál es la técnica para intubar? Primero tenemos que posicionar a nuestro paciente. El paciente tiene que estar acostado, tiene que estar
en un lugar donde mantenga la cabeza alineada, es decir, los ejes tienen que estar alineados, ¿bien? Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se acuestan, la boca, la laringe y la tráquea no están alineadas. Si ustedes están parados, no están alineados. Si se acuestan, tampoco. Sin embargo, el levantar el mentón y mover el occipucio, es decir, la parte occipital hacia, esta parte del occipital hacia el lado, hacia abajo, perdón. Ya. Hacia acá, es decir, levantamos el mentón y el occipital lo traemos más abajo. De esta forma, en esa posición, vamos a permitir el alineamiento de estos ejes. En la posición de husmeador se llama, ¿no? Y al mantener alineados, podemos hacerlo, de repente no se mantiene alineado y tenemos que colocar, por ejemplo, acá como hemos visto, se coloca una almohadita, de esa manera permite la alineación de estos ejes y nosotros a la hora de introducir, como se ve en la imagen, el laringoscopio, puede ser la hoja curva o recta, va a permitir una visualización directa de toda esta rama del árbol de la tráquea, las cuerdas vocales y la tráquea. A veces no es posible solamente con el movimiento de la cabecita, entonces tenemos que hacer uso de otros instrumentos, ¿no? Como una almohadita. Bien. Nosotros vamos a ingresar. Ay, doctora, ¿y por qué tenemos que alinear los ejes? Porque si no, no vamos a ver nada. Y nuestra intubación va a ser difícil. ¿Bien? Vamos a ver solamente una parte y no vemos las cuerdas vocales. Nos va a ser difícil la visualización de cuerdas vocales. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Las cuerdas para cerciorarnos que a través de ellas está pasando la punta del tubo endotraqueal. Bien, entonces vamos a ingresar con la mano izquierda, se coge el tubo el mango laringoscopio, se abre la pala e ingresamos por la comisura labial derecha. Vamos a ingresar poco a poco hacia adentro y vamos a ir llevando la lengua hacia la izquierda. ¿Bien? De esta forma ya hemos ingresado, ¿bien? Y hemos llevado a la lengua hacia la izquierda y nos hemos colocado en una posición central. ¿Bien? Cuando ingresemos el mango del laringoscopio, no podemos hacer este arqueamiento, o sea, llevarlo hacia atrás. No, el mango del laringoscopio se eleva para que esta punta entre en la vallécula. Por ejemplo, acá es con una hoja curva, ¿no? Entre en la vallécula se encuentra acá. Al nosotros ingresar a la vallécula y subir el mango laringoscopio, lo que vamos a ocasionar es el levantamiento de la epiglotis y la posibilidad de ver las cuerdas vocales. ¿Bien? Si nosotros hacemos el palanqueo, es decir, tratamos de llevar el mango hacia nosotros mismos, lo que vamos a hacer es dañar las estructuras que están acá con la hoja de laringoscopio. ¿Qué estructuras? Los incisivos superiores, la encía, el labio superior, y esto se lesiona. Y empieza la sangradera y por lo tanto no podemos visualizar muchas estructuras en la orofaringe porque se edematizan y llenan de sangre. Bien. Una vez que hemos ingresado y hemos visualizado, acá lo que vamos a hacer es levantar el mango, ¿no? Y vamos a observar esto, esas cuerdas. Estas cuerdas. A través de esas cuerdas vocales es que debe ingresar el tubo endotraqueal. Tenemos que darnos cuenta que la tráquea está delante del esófago, ¿bien? Y si hubiera contenido en el esófago, si es que ya relajamos, es decir, si ya colocamos un bloqueador neuromuscular, todo ese contenido se va a venir hacia nosotros. Bien, entonces el estómago tiene que estar vacío. Hay ciertas circunstancias en las cuales hay un retardamiento en el vaciado gástrico, ya sea por enfermedades metabólicas, ya sea por alteraciones hidroelectrolíticas, ya sea por que no hicieron caso y comieron. ¿Bien? Entonces hay que valorar todo ello. Entonces, hay una intubación que es endotraqueal, la que hemos visto ahorita, es decir, que ingresa por la boca, ¿bien? Y esta va a implicar el ingreso del tubo.
pero también hay nasotraqueal. ¿Bien? ¿Cuáles son las indicaciones para que intubemos a un paciente? Primero, que el paciente no ventile, no respire por sí mismo, es decir, mantenga un apnea. Dos, que tenga una incapacidad para ventilar por sí solo y que no pueda ventilarse con otros medios, como les decía en una RCP, en una reanimación, que el reanimador no pueda mantener una ventilación adecuada con la bolsa mascarilla, por ejemplo. Ya, entonces ahí quiere decir intubar. Bien. Para protegerlo de la aspiración, lo que bien les decía, ¿no? Es un paciente que está con trastorno del sensorio, ya sea farmacológico o por algún golpe, un traumatismo, y que no pueda mantener el reflejo de cuidado de la vía aérea y se pueda aspirar o pueda haber tenido alguna fractura en base de cráneo o de cara o de nariz y que también curse con trastorno del sensorio y que no pueda mantener una vía aérea libre y la sangre puede ingresar. Entonces puede ingresar comida o sangre. Entonces hay que aislar esa vía aérea intubando. ¿Bien? Paciente, como le decía, que haya tenido una lesión por un traumatismo, un coma de menos de 8 puntos, ¿bien? Que requiere una ventilación asistida, es decir, una ventilación mecánica, ¿bien? O capaz de mantener una oxigenación por medio de un dispositivo, por ejemplo, una mascarilla, una máscara laringea, cualquier dispositivo de ventilación, ¿bien? Entonces se tiene que intubar de todas maneras. Bien. Si es que no, ¿qué hago, doctora, si es que no se puede intubar? Si es que no se puede intubar, hijo, si tu paciente está con trastorno de sensorio, tiene posibilidades, no ventila por sí solo, no hay forma de ventilarlo por otro medio, y tiene el riesgo de morirse, tienes que hacer una traqueotomía de emergencia. Es lo que siempre pregunto. ¿Y qué hago? Traqueotomía de emergencia. ¿Bien? No, si tiene que intubarlo de todas maneras. No, señor, si no se puede intubar, se hace una traqueotomía de emergencia. ¿Y qué pasa ahí, doctora? Coloco por medio de la traqueotomía un tubo endotraqueal. Sí se puede hacer también. Y lo que normalmente hacemos. Bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un mangolaringoscopio con sus hojas. ¿Y qué? Tenemos que ver si es que este está funcionando o no. Por lo tanto, tendremos que ver la calidad de la batería del mismo. Hay algunos que se cargan solamente con incrustarlos en un equipo eléctrico, ¿bien? Y carga la batería. O hay algunos que utilizan pilas. Ahora, la luz de la lamparita de la luz que tiene la hoja, hay algunas que son LED, otras que vienen con un foquito normal. Entonces tenemos que ver que ese no esté quemado también. Entonces tenemos que preparar nuestro mango con nuestra hoja y que esté funcionando. Uno, las hojas las vamos a determinar según el tamaño, ¿ya? Y el tamaño se mide desde el borde de la mandíbula, de la región atlanto-occipital, hacia la comisura labial. De acuerdo a eso vienen valores que vienen desde 0, 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la edad, en realidad. Bien, ya vimos nuestro manguito, ya vimos, nuestro laringoscopio con su hoja. Ahora, ¿qué más necesitamos? Lo que vamos a introducir, que viene a ser un tubo endotraqueal. El número que corresponde para la edad de nuestro paciente. ¿Bien? Un número más y un número menos. Siempre se tienen 3 tubos por un paciente. Ahora, ¿qué pasa si es que el tubo es muy flexible? Por ejemplo, y tengamos que hacer cierta fuerza para ingresar por las cuerdas bucales. Está muy angulado, entonces tenemos que colocar una guía para intubación. Eso va dentro del tubo endotraqueal y le da más firmeza y no es flexible. ¿Cuántas clases de tubos endotraqueales podemos tener? Podemos tener los de látex, los normal, como ustedes observan ahí. Hay también anillados que se utilizan cuando vamos a tener que movilizar el cuello a un lado hacia otro, como por ejemplo en las cirugías de neurocirugía, cuando el paciente está en posición ventral, también esos tubos no, así se doblen, no se acodan, ¿bien? Porque tiene un anillo de protector adentro que no permite que haya acodamientos, a diferencia de los que ustedes ven ahí. Hay también tubos endotraqueales de doble lumen, es decir, que uno va hacia el bronquio derecho y otro va hacia el bronquio izquierdo. Eso se utiliza, por ejemplo, para cirugías de tórax, cuando van a operar un pulmón, un lóbulo de algún pulmón izquierdo o derecho. Entonces se obtura y solamente se ventila un pulmón y el otro no.
Bien. Doctora, ¿pero por qué no intuba de frente al pulmón derecho o al pulmón izquierdo? Intubar al pulmón izquierdo es más difícil. Bien, tenemos que hacerlo con el doble lumen, porque ya va dirigido en la angulación anatómica que existe. ¿Qué más? Necesitamos la jeringuita que va a insuflar el manguito, ¿no? El baloncito. ¿Qué más? Necesitamos el estetoscopio para ver si intubamos o no adecuadamente. ¿Qué más? La fuente de oxígeno. Puede ser nuestra bolsa mascarilla conectada a un balón de oxígeno o pueden ser los corrugados de la máquina de anestesia. ¿Qué más? Tenemos que tener una cánula de mayo. Puede ser una cánula de mayo, cánula Weddell, que va a ingresar para fijar la lengua a la hora de nosotros preventilar o preoxigenar antes de intubar. ¿Bien? ¿Qué más? Necesitamos esparadrapos o cinta adhesiva para fijar el tubo endotraqueal en lo que es el límite, cuando ya he pasado primero he observado la simetría en ambos campos pulmonares. Bien. Entonces, ingresamos por la comisura labial izquierda, derecha, vamos llevándonos la lengua hacia la parte central, bajamos toda la hoja, introducimos toda la hoja y elevamos hacia arriba el laringoscopio. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar las cuerdas vocales y por medio de entre ellas nosotros colocamos la punta de nuestro tubo endotraqueal. Posteriormente inflamos el balón y auscultamos para ver la simetría de ambos campos pulmonares y fijamos al nivel de la comisura labial. Bien, se fija el tubo. Y luego, ¿qué se hace? Se conecta la fuente de oxígeno a la parte distal del tubo. Entonces, esto para atrás jamás se hace. Bien, siempre es el mango hacia arriba. El mango hacia arriba. El mango hacia arriba. El mango se coge siempre con la mano izquierda, no con la derecha. Bien, con la derecha voy a coger el tubo endotraqueal para ingresar a las cuerdas vocales. Bien. Y se fija de esta manera en el borde de la comisura labial. Bien. Pero también les dije antes que había una intubación nasotraqueal, es decir, que se intubaba a través de la nariz. ¿En qué casos lo voy a hacer, doctora? Por ejemplo, en caso de cirugía lo hacemos cuando, generalmente las cirugías de otorrino, cuando necesitan tener campo visual de ambas amígdalas y el estar un tubo ahí le va a impedir observar. Por lo tanto, cuando es orotraqueal, primero opera a un lado, luego tenemos que mover el tubo hacia el otro lado para que le dé facilidad de visualización. El hacerlo de forma nasotraqueal nos va a permitir una visualización directa de ambos lados de las amígdalas, por lo tanto, la operación puede darse sin movilización del tubo. El estar movilizando el tubo de un lado para otro, de la derecha a izquierda, puede que se salga o puede que ingrese demasiado a un bronquio. Entonces, va a haber problemas, ¿no? Entonces, el tubo endotraqueal el nasotraqueal está contraindicado en pacientes apnéicos, ¿bien? Que hayan tenido también problemas de fractura del tercio inferior de la cara, ¿no? Sospecha de fractura de base de cráneo, en ellos no, ¿bien? Solamente son específicos para ciertas cosas. ¿Bien? ¿Cómo se coloca el tubo nasotraqueal? Igual que una sonda nasogástrica. Vamos a lubricar primero el tubo endotraqueal y vamos a ingresar con un punto menos del tamaño para la edad del paciente. Bien, igual se va ingresando por la boca, primero el laringoscopio, observamos, vamos ingresando el tubo por la nariz y con una pinza McGill que ustedes ven ahí, se va a hacer el ingreso a la cavidad de la tráquea, de las cuerdas vocales. Con esta pinza McGill hemos cogido en la parte de la faringe posterior y le estamos encaminando hacia la tráquea. Ustedes pueden ver así. Esta es la pinza McGill. Bien. Y una vez que hemos auscultado también para saber que estamos dentro y que hay simetría, pues vamos a fijar nuestro tubo. ¿Bien? Entonces, ¿qué complicaciones puede haber en la intubación orotraqueal o nasotraqueal? Uno, que no podamos intubarlo. Dos, que haya hipoxia. Tres, que haya muerte por la hipoxia.
Otro, que intubemos el esófago y no la tráquea, porque no observamos nada. Que intubemos solamente un bronquio, ¿no? Que en este caso puede ser el derecho, y por lo tanto se va a ver colapso del izquierdo, ¿no? Eso también. Que no levantemos el mango hacia el techo y que lo hagamos palanqueando, pues nos vamos a llevar los dientes, ¿no? Los dientes, el labio, la encía, puede causar más lesiones. ¿Bien? Bien. Pero, ¿y cómo sé si es que lo voy a poder intubar o no, doctora? Pues entonces la pregunta surge, ¿se puede predecir una intubación difícil? Sí se puede predecir, bien, y tenemos varios predictores de intubación difícil. Sin embargo, la prueba gold estándar, es decir, cuando yo voy a observar que realmente es difícil o no una intubación, es al hacer una evaluación previa, ¿bien? Pero el gold estándar para evaluarlo es el Corman, perdón. El Corman y Leján. ¿Y por qué, doctora? Porque esto viene a ser la laringoscopía directa, es decir, ya la visualización de todas las estructuras a la hora de intubar. Pero eso no lo voy a hacer antes. ¿Por qué? Porque para eso, para hacer una intubación, tengo que pedir al paciente, tengo que ver que el paciente no tenga los reflejos, y eso lo voy a conseguir con la aplicación de bloqueadores neuromusculares o con algún bloqueo especial en una secuencia de intubación rápida. Entonces, la primera de ellas solamente la voy a observar cuando voy a hacer la laringoscopía, ¿bien? Y tenemos también la clasificación de Malampati, la tiromentoniana, la esternamentoniana, la interincisivos y la protrusión mandibular también, ¿no? Son varias en realidad, pero son, como les dije, pruebas diagnósticas y siempre estamos hablando en función de probabilidad, no son fehacientes. A veces nos marcan una probabilidad de intubación difícil, pero a la hora de la hora, al hacerle la laringoscopía, se puede visualizar fácilmente al agregar ciertos aditamentos, como les dije, las almohaditas, por ejemplo, ¿no? Alineamos mejor los ejes, colocamos una guía en el tubo endotraqueal y podemos intubar fácilmente. Y vamos a observar, por ejemplo, esa estructura de Corman y Leján, de acuerdo a los grados en la laringoscopía, que van del 1 al 4, los más grandes, que son 3 y 4, se han relacionado con una intubación difícil. Igual Malampati, tenemos que posicionar a nuestro paciente, eso es previo a la cirugía, ¿ok? No es durante la cirugía, es previo a la cirugía, y lo vamos a hacer con el paciente sentado, la cabeza en posición central, y le pediremos que él abra la boca todo lo que pueda, saque la lengua y no pone, es decir, que no haga fonación. Para esto vamos a observar las estructuras como el paladar blando, pilares y úvula, y de acuerdo, avance el grado, de acuerdo a que nosotros no podamos visualizarlos. Bueno, no se puede visualizar todas esas estructuras, se ha relacionado con lo que es intubación difícil. ¿Bien? La distancia tiromentoniana viene a ser la distancia que va desde el mentón, la parte inferior del mentón, hacia el cartílago tiroides. Bien, y nos van a dar ciertas medidas. Lo normal es que sean más de 6.5 para evitar que haya alteraciones. Bien. La distancia transoccipital es la angulación que existe, ¿bien? Una extensión menor de 30 grados se ha relacionado con intubación difícil. ¿En qué pacientes puede haber? En pacientes con artritis, pacientes con alguna lesión en cuello, ¿no? Esos pacientes pueden tener ese problema para intubarlos. Artritis cervical me refiero, ¿ya? La distancia esternomentoniana es la distancia que existe entre el mentón y el esternón, y que nos va a dificultar cierta intubación. Por eso utilizamos siempre en estos pacientes que tienen los pechos prominentes, especialmente, por ejemplo, las gestantes, tenemos que utilizar los mangos más cortos que los normales. Esa es nuestra dificultad. Bien. Y la distancia interincisiva, también el paciente sentado se le pide que abra la boca y le vamos a medir la distancia que hay entre el incisivo superior, el borde inferior del incisivo superior y el borde superior de los incisivos inferiores. Y una medida menor de 3 se ha relacionado con una intubación difícil. La protrusión mandibular se le pide al paciente que saque los dientes hacia adelante
y vamos a ver cuánto es la posibilidad de que ellos tengan de protruir sin necesidad de exagerar, ¿no? O sea, simplemente llevando hacia adelante los incisivos inferiores, si lo pueden hacer y cabe un dedo entre ambos, es la posibilidad, más o menos centímetro a centímetro y medio. Bien, pero hay alteraciones que ya nosotros los observamos directamente y podemos decir, este paciente puede tener un problema de intubación difícil, por ejemplo, cuando hay alteraciones de Clouzon, anatómicas, ¿no? Clouzon, upper, pacientes con paladar hendido de nacimiento, ellos pueden tener problemas para la intubación. ¿Cuáles son los hallazgos poco tranquilizadores? El observar, por ejemplo, una paciente con incisivos superiores muy largos, bien, prominencia en los incisivos superiores respecto a los inferiores, más grandes incluso, ¿no? El paciente no puede colocar los incisivos inferiores por delante de los superiores durante la evaluación, ¿no? Distancia entre los incisivos superiores e inferiores a 3, que la úvula no se vea cuando el paciente saca la lengua en posición sentada, que el paladar sea muy arqueado o estrecho, generalmente en upper, en Clouzon se ve eso, que tenga el cuello ancho, que el paciente no pueda tocar el tórax con el mentón o no puede extender el cuello. Por ejemplo, la última que era la de acá, por ejemplo, angina de Ludwig, ¿no? Absceso retrofaringio, son enfermedades de colágeno que van a estar edematizadas y estos pacientes van a tener de todas maneras que optar por otra vía de intubación por el hecho de que esta zona para la visualización va a estar alterada. En pacientes gestantes, por ejemplo, las mamas las tienen prominentes y el medir la distancia externo-mentoniana también vamos a encontrar alteraciones en la medición, por lo tanto van a ser difíciles de intubar. Doctora, pero necesariamente tengo que mantener una vía aérea con un tubo endotraqueal, es lo ideal, pero a veces tenemos que hacer uso de otros instrumentos, como por ejemplo la máscara de laringia, que con el tubo, pero no, estos ventilan, pero no necesariamente ingresan a la vía respiratoria. Ventilan las dos partes. La idea es que ventile solamente la orofaringe, la vía tracheal, ¿no? La vía respiratoria. Bien. En cuanto a ventilación y manejo de la vía avanzada. Otro punto que tenemos que ver acá es la reanimación. ¿Qué pasa cuando mi paciente ya no puede ventilar? No es capaz de mantener una ventilación y no puede intubar. El paciente deja de ventilar, no puede ser intubado, su problema respiratorio se va más allá del 60 milímetros de mercurio, disminuye demasiado la concentración de oxígeno arterial y mi paciente hace una parada respiratoria. ¿Bien? Si mi paciente no puede ventilar por sí mismo, pero mantiene todavía la funcionalidad de ese corazón, es decir, todavía hay pulso, todavía hay latido, pues solamente le doy ventilaciones de rescate. Pero cuando mi paciente ya no tiene pulso, ya no tiene ventilación y no me responde, entonces ahí sí tengo que reanimar. ¿Bien? Y el éxito de una reanimación va a depender del vacío terapéutico. Es decir, si yo observé el hecho, tengo que actuar rápido. Cuanto más minutos pasen desde que se da el evento hasta que se inician las maniobras de reanimación, ese vacío terapéutico va a influenciar en el éxito de la reanimación. Ustedes saben que por fisiología, cuando la parada cardíaca nos lleva a una concentración, a un volumen sanguíneo cerebral, estamos hablando de que las células neuronales, el tejido neuronal, sobrevive con glucosa y con oxígeno, ¿no? Y esto va a depender de un flujo sanguíneo cerebral. Cuando el volumen disminuye menos de 12 mililitros por hora en un paciente
la irrigación disminuye a tal nivel, las células neuronales empiezan a morirse, ¿no? Hay isquemia, hay pérdida de flujo, hay un infarto cerebral, hay isquemia de las células tisulares, aumento de las secreciones de las radicales libres, aumenta todo el sistema de cascada por la necrosis, las citoquinas aumentan a ese nivel y comienza a morirse cada vez mayor parte de las regiones cerebrales. Bien, si es que esto sigue así, el paciente pues se va a morir, ¿no? Por eso es que tenemos que actuar rápidamente. ¿Y en cuántos minutos? Ya empieza a haber muerte neuronal, 4 minutos. Bien, conforme pasa el tiempo, tenemos que mantener una oxigenación. Por eso es que tenemos que hacer una reanimación. ¿Cómo? Con las compresiones. Iniciamos con compresiones. Bien, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos que tener ayuda. Por lo tanto, cuando nosotros nos acerquemos a un paciente, lo primero que vamos a hacer es comprobar que está bien. ¿Cómo? Con la conciencia. Tenemos que son flujos lógicos. Primero tengo que comprobar mi conciencia del paciente. Señor, ¿está usted bien? Lo tocaremos. No me responde. O me responde de repente, ¿no? De repente fue un borrachito que por ahí se cayó, me vio tanto que se cayó y todo el mundo cree que ya está en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Puede ser un EBC también. Entonces tenemos que ir y valorar rápidamente y plantear nuestro punto, nuestro tiempo cero. Pero si no lo observamos, hay un tiempo, un vacío terapéutico que ya viene de atrás, ¿bien? Entonces tenemos que actuar más rápido todavía. Por lo tanto, ese tiempo que nos tomemos en averiguar si responde o no responde, si es que tiene pulso y si ventila, no tiene que ser más de 10 segundos. Bien, cuando tomemos el pulso en estos pacientes que han tenido una parada cardiorrespiratoria, el pulso periférico es casi imperceptible. Por lo tanto, jamás tomaré el pulso radial ni el braquial, sino de frente me iré al carotidio. Siempre pulsos centrales. Los pulsos no pueden ser tomados en la zona de la periferia. Bien. Bien. Entonces, tenemos que evaluar conciencia, tenemos que evaluar el pulsos centrales y tendremos que valorar la ventilación, es decir, si se mueve ese tórax, si inspira o expira. Si es que no lo hiciera o tuviese unas respiraciones alteradas, es decir, tipo agónicas, mi paciente está en parada cardiorrespiratoria. Inmediatamente activaré el sistema de emergencia, pediré ayuda y que me traigan un desfibrilador. ¿Por qué? Ya lo veremos. Entonces, hemos comprobado todas estas 3 cosas. No responde, no ventila y no respira. ¿Qué tengo que iniciar? Tengo que mantener ese flujo cerebral adecuado, tengo que mantener ese flujo coronario adecuado para que no haya muerte, isquemia celular, ni de los neuronas, ni del miocito, del miocardio, ¿no? De las células cardíacas. Entonces, tengo que empezar a que ese corazón lleve sangre a esos órganos nobles. Por lo tanto, tengo que comprimir ese corazón. Y tengo que hacerlo bien. La posición es tal cual ustedes observan acá. En 90 grados perpendicular, 90 grados perpendicular al tórax. Esta posición de 90 grados. ¿Se dan cuenta? Bien, cogeré mi mano dominante y la pondré en la parte inferior y la otra mano en la parte superior. Las colocaré entre las mamas, la línea entre el mamilar y la línea media externa. Bien, y empezaré a comprimir de forma perpendicular mis hombros, mis codos no los doblaré y de esta forma toda la cintura escapular va a estar sobre o paralela sobre mi paciente. Cuando hacemos reanimación con los alumnos muchas veces se olvidan de esa posición y los brazos me los tienen así, oblicuos. No sé si es que porque tienen miedo de acercarse al maniquí o porque se olvidaron, pero debo estar sobre mi paciente, literal, sobre, ¿bien? De esta manera no me dañaré la columna ni tampoco el cuello.
cuando voy a reanimar. No sé por cuánto tiempo la pasaré reanimando. Y reanimaré, comprimiré y permitiré que ese tórax se expanda nuevamente. Comprimiré y permitiré que ese tórax se expanda. No podré estar en la parte externa. ¿Bien? A ver, por favor, manténganse cerca de su reproductor para que no haya problemas de enlace. A ver, Laura, que 2 veces vas ingresando y vas saliendo. Bien. Entonces, para que sea exitoso nuestra reanimación, tiene que darse una RCP de alta calidad. Y esta va a ser con la frecuencia adecuada, la profundidad adecuada y evitar apoyarme sobre el paciente y brindar una ventilación adecuada que no sea excesiva. De esta forma, minimizar también las interrupciones. La frecuencia tiene que ser de 100 a 120 por minuto. Y esto lograr en mis 30 compresiones, 2 ventilaciones y lo mantener por 2 minutos. Esas 30 compresiones que voy a dar en esos ciclos tienen que estar entre 15 y 18 segundos. Las compresiones tengo que hacerlo con una profundidad. Tienen que ser entre 5 a 6 centímetros. Hacerlo con mucha fuerza puede romper estructuras como las costillas y estas dañar el parénquima pulmonar. Las compresiones, entonces, en un paciente tendré que dárselas 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y estas ventilaciones tendré que dárselas una por cada segundo. ¿Cuánto de volumen? Aproximadamente 500 mililitros, no más, porque si no vamos a tener problemas. Bien, porque se va a inflar el estómago y no el pulmón. Tengo que alinear igual mis ejes. Colocaré mi mascarilla en la cara, sellaré la mascarilla en la cara y elevaré el mentón para que vaya directa a alinear mis ejes de esta forma y el aire vaya a la vía respiratoria, porque va a ir a los dos, va a ir al esófago y va a ir a la vía respiratoria. Pero si es que no están alineados los ejes, va a ir de frente a la vía digestiva y no va a ir a la vía respiratoria. Entonces tengo que elevar mi mentón. Bien, entonces cuando el paciente sí tenía pulso, pero no ventilaba, ¿no? Tendríamos que darle ventilación de rescate, ¿no? Y le daré una ventilación y comenzaré a contar 101, 102, 103, 104, 105. Otra ventilación, 101, 102, 103, 104, 105. De esta forma le estoy dando una ventilación de cada 5 a 6 segundos y la mantendré de esta forma, de 10 a 12 ventilaciones por minuto. ¿En qué pacientes debo sospechar que hay ese trastorno? Es decir, que pueden llegar a una parada respiratoria. Aquellos pacientes que han tenido problemas con la ventilación por consumo de opiáceos. Por ejemplo, fármacos para el dolor crónico, como la oxicodona, por ejemplo, o porque consumieron algún fármaco como fentanilo, ¿no? Para esto tenemos que recurrir al antídoto, que es la naloxona. Pacientes que consumieron también benzodiazepinas también a grandes dosis también pueden llegar a hacer este problema ventilatorio. Entonces tenemos que tener el antídoto que es el flumazenil. En la parada cardiorrespiratoria, un momento por favor.